Todo está bien para mí, todo está bien para mi familia. Aunque quizás se demuestre lo contrario, pero todo está bien porque esa es nuestra fe. Así que hoy iniciamos un tema muy interesante, muy importante, como lo es la elaboración de un informe psicopedagógico. Esto es de suma importancia, ya que nosotros trabajamos en esa área y nos corresponde a nosotros hacer dicha elaboración para así tanto referir como para notificar a nuestro distrito, y asimismo también nos ayuda a nosotros a estar con un trabajo más organizado, más sintetizado. Entonces, sean bienvenidos a esto, abran su mente y su corazón para recibir la enseñanza que en esta noche Psicovida les trae. Así que vamos a darle la oportunidad a mi compañera Juana, quien tiene una parte muy especial. Juana, paso contigo. Muchas gracias, Wilme. Vamos a continuar después de esas palabras de motivación de mi compañero. Parte de interiorización, o sea, interiorizar y mirarnos hacia adentro es mirar el Dios que hay en nosotros, o sea, el Dios que nos habita. Y no importa la religión que seamos, no importa en qué creemos, pero sí creemos todos que hay un ser superior a nosotros y que ese ser superior a nosotros es el que nos ha creado y que por él existimos y por él nos movemos cada día y hacemos lo que hacemos, que él es el dueño y el hacedor de nuestras vidas. Vamos a proyectar una canción y vamos a pedirle conjuntamente con esta canción a ese Dios de la luz que sea nuestra luz, que ilumine nuestra noche, que ilumine la oscuridad de nuestras vidas. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche. Sé mi luz. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche. Sé mi luz. El camino sin ti es largo y tu llanto acoge mi dolor. Tu palabra acalla mi miedo y tu grito mi canto. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche. Sé mi luz, sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz,
Bien, con esta canción que nos invita a hacer luz, porque Dios está dentro de nosotros. Y si somos luz, estamos invitadas y llamadas a entrar en esa energía para poder entonces en estos momentos tan difíciles de prueba en el que estamos viviendo, ser luz también para tantos que viven en la oscuridad de la noche. Así que vamos a continuar con Wilmer. Muchas gracias, Juana, por guiarnos en este turno tan maravilloso de poder escuchar esa palabra tan bella por medio de una canción, Semiluz. Y asimismo necesitamos cada día que la luz de Cristo brille en nuestros corazones, guiando nuestro camino. Así que luego de este espacio, vamos a, ya que ustedes, aunque la mayoría aquí son fieles seguidores y conocen ya más o menos de Psicovida, pero vamos a presentarnos, vamos a darnos a conocer una vez más, vamos a expresar cuál es nuestro objetivo, en que nosotros nos identificamos, cuáles son esos valores, cuál es nuestra misión, valores, cuáles son, quiénes somos en realidad, Psicovida. Y esto es importante que cada uno de nosotros lo sepamos para cuando seamos portavoces a otro. Mira, hay un grupo que se llama Psicovida, que dan talleres. ¿Y qué es Psicovida? Pueden preguntar, entonces ustedes sepan qué responder. ¿Quiénes somos? Psicovida es un proyecto de acompañamiento psicológico y psicopedagógico integral, constituido por un equipo de profesionales comprometido en propiciar el crecimiento personal, familiar y grupal. Tenemos una misión y es poder desarrollar el potencial del ser humano y así contribuir a su bienestar individual y comunitario. Tenemos una visión que es impactar la mayor cantidad de personas a través del acompañamiento, la psicoeducación y la formación, pero en calidad. Nuestros valores, por lo cual nosotros nos caracterizamos, es el cuidado de la vida, la libertad, la empatía, confidencialidad, ética personal y profesional, la sanación interior, la calidez humana y sobre todas las cosas, el ingrediente número uno, que es el servicio. Nuestro equipo de Psicovida está conformado por estos profesionales que ustedes pueden ver ahí, esas damas bellas y hermosas y estos caballeros, licenciada Valentina Moronta, quien es psicóloga educativa, Francis Rodríguez, quien es psicólogo clínico, y está Juana Fernández, que es orientador escolar, y un servidor, Wilmer Rafael Núñez, quien le habla. Y estamos aquí dando lo mejor de nosotros y cada día ir desarrollando nuestro potencial para así también ayudar a otro a desarrollarlo, porque dando es como recibimos. Entonces les invitamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como psicovida.rd, pueden buscarnos en YouTube como Psicovida RD y en nuestra página web, que es donde nosotros colgamos todos los materiales de cada taller, cada encuentro que nosotros realizamos, colgamos ahí en psicovidard.com, nuestra página web, psicovidard.com. Así que le invitamos a seguirnos, a informarse mejor acerca de nosotros, cualquier duda e inquietud. Ahí está en la página web, está nuestro contacto, pueden ahí contactarnos a uno de nosotros y cualquier cosa que esté dentro de nuestras posibilidades,
poder ayudar, colaborar o aclarar, ahí estaremos. Así que vamos a entrar entonces en materia con el tema de la noche. Y tenemos aquí a la licenciada Valentina Moronta, quien tiene la parte inicial de este taller tan importante, interesante y muy cargado de mucho contenido que yo sé y que estoy seguramente convencido de que va a ser de buen provecho y de beneficio para cada uno de nosotros en nuestra labor como psicólogo en nuestros centros educativos. Así que Valentina, bienvenida y el escenario todo tuyo. Gracias. Esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante y es el informe psicopedagógico. Después de realizada nuestra evaluación psicopedagógica, entonces procedemos a realizar un informe psicopedagógico para poder devolver los resultados de esa evaluación. Adelante, Francis. Los informes psicopedagógicos, como bien decíamos, están destinados a después del proceso de evaluación. Tenemos un proceso de evaluación psicopedagógica. Entonces, a raíz de esa evaluación, tenemos que entregar un informe, ya sea a la familia, a la escuela, porque se están esperando unos resultados a raíz de esa evaluación y unas indicaciones de manejo en el caso. Entonces, de ahí sale nuestro informe psicopedagógico después de haber agotado todo el proceso que conlleva a la evaluación psicopedagógica del niño, donde se entrevista a la familia, donde se le aplican pruebas al niño, tanto psicológica como pruebas pedagógicas, donde se ve el nivel de competencia curricular que tiene ese niño o esa niña. Entonces, ya cuando tenemos también la información del contexto del niño, las personas que nos vienen viendo desde la primera edición saben que cuando dimos el taller sobre detección de las necesidades de aprendizaje, hablábamos de esa parte, de que se realiza una valoración a la parte del contexto social del niño, aparte del contexto familiar, también el contexto social. Entonces, cuando tenemos toda esa información, cuando tenemos las evaluaciones, las pruebas, cuando tenemos toda la información familiar, los antecedentes familiares, la información del contexto escolar, el nivel de competencia curricular de ese alumno, cuando tenemos todas esas partes, entonces estamos listos y preparados para entonces realizar nuestro informe psicopedagógico. Adelante, Francis. Como bien podemos ver, un informe psicopedagógico es un documento escrito que refleja la situación educativa del alumno. Es la información que obtenemos en el proceso de evaluación. Como le decía, ya ustedes saben que la propuesta evaluativa conlleva una serie de pasos y entonces a raíz de esa evaluación, entonces necesitamos de un documento que oriente la propuesta curricular y la ayuda que necesite el estudiante durante su periodo de escolaridad. También podemos ver que el informe psicopedagógico es un documento que tiene una doble naturaleza. Por un lado, una naturaleza administrativa y por otro lado, una naturaleza técnica. A través del informe se da la razón de la situación evolutiva, la situación educativa del niño en los diferentes contextos del desarrollo del estudiante. ¿Cuál es el objetivo del informe psicopedagógico? ¿Qué buscamos con él? ¿Cuáles son esos propósitos
que tenemos con nuestro informe psicopedagógico. Determinar primero las potencialidades, así como las debilidades de cada alumno para formular las estrategias de implementación. Recibimos generalmente un referimiento para un alumno. Evaluamos al alumno, entonces necesitamos saber las posibilidades de debilidades que tenga ese alumno y también las potencialidades que tenga ese alumno. Entonces, uno de los objetivos del informe psicopedagógico es determinar esa parte, tanto los elementos potenciales que tenga el estudiante, así como los elementos de debilidad. Otro objetivo del informe psicopedagógico es orientar la intervención psicopedagógica del alumno, porque después de estos resultados, de entregar nuestro informe, hay unos resultados y esos resultados van a orientar la respuesta curricular, la respuesta pedagógica, la respuesta psicopedagógica que se le debe brindar al estudiante. El informe también tiene como objetivo concretar las necesidades educativas del alumno y para que todo esto se dé, se cumpla, para que todo esto se pueda llevar a cabo, debe realizarse lo que es un proceso de recogida, de análisis, de valoración de la información del alumno en cuanto a los elementos que intervienen en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, un informe psicopedagógico no solo va a depender la información que éste contenga de las pruebas que aplicamos, de las pruebas psicopedagógicas o las pruebas psicológicas que aplicamos, sino que para que estos objetivos se lleven a cabo en una evaluación, en un informe psicopedagógico, la evaluación debe contener diferentes momentos y diferentes procesos donde podamos ver la parte familiar, donde podamos ver el contexto académico, donde podamos ver el nivel curricular de desempeño del alumno y la parte entonces de lo que es las pruebas que aplicamos, tanto las pruebas pedagógicas como las pruebas psicológicas que aplicamos al alumno. ¿A petición de quién se realiza un informe? Porque de repente podemos creer que si evaluamos un niño no tenemos que hacer un informe pedagógico. Bueno, porque yo lo evalué y yo sé más o menos cómo él está y le comento a la maestra. No, cada vez que realizamos un proceso de evaluación psicopedagógica, se realiza un informe pedagógico, un informe psicopedagógico. Pero ese informe psicopedagógico también puede ser a petición de un docente, que es el que esté en el aula, el que esté en el día a día con el estudiante, con su alumno. Entonces, a petición del docente, podemos tener un referimiento y un querer que se evalúe a ese adolescente, a ese niño, a ese alumno, que se evalúe para determinar si tiene una necesidad especial. También con el propósito de ayudar en la adquisición, en el desarrollo, en la mejora de las capacidades, conocimiento, de las habilidades que tiene el estudiante. Y también como un registro documental de que se hizo una evaluación, un registro diagnóstico. Entonces, a partir de estas tres opciones se elabora, o de estas tres peticiones se elabora el informe psicopedagógico. En nuestros centros educativos, pues tenemos casi siempre que la más común es a petición del docente, porque el docente, ¿verdad?, en ese contacto que tiene con su estudiante, en esa evaluación diagnóstica que le realiza, en esos ajustes, pues es de primera mano el que nos puede decir, mira, creo que tengo un alumno que tiene tal o cual situación y me gustaría entonces que se le realice una evaluación y a raíz de esa evaluación, entonces un informe psicopedagógico. ¿Qué vamos a determinar con el informe psicopedagógico? Es importante saber que vamos a determinar con el informe. Primero vamos a determinar las necesidades educativas específicas que presenta ese alumno. Si tiene una necesidad, si no la tiene, si la tiene, qué necesidades
la que tiene. En segundo lugar, vamos a poder fundamentar y concretar las decisiones a tomar respecto a la propuesta curricular y al tipo de ayuda que el alumno necesitará para progresar. O sea, para darle una respuesta al alumno, una respuesta pedagógica, atendiendo a la propuesta curricular, debemos de realizar una evaluación y un posterior informe psicopedagógico, porque no podemos basar una decisión que se va a tomar con un alumno a partir de una prueba que le apliqué o a partir de una entrevista que le realicé. Recuerden que para hacer el informe necesitamos todo un entramado de pasos y no solo se basa en el resultado de las pruebas, sino en el resultado de la exploración del contexto, de la exploración que se hace a la familia, de la exploración del nivel de competencia curricular y de las pruebas que se aplican. Entonces, para tomar una decisión con respecto a un alumno y decir, este alumno necesita un ajuste curricular, necesita una adaptación curricular, debe de haber un informe psicopedagógico que sustente el que ese alumno debe de realizársele un ajuste curricular. Pero también en el caso de que nuestro alumno tenga una necesidad educativa especial que amerite que otro profesional intervenga o que amerite una ayuda especial, deben estar basadas en una correcta evaluación psicopedagógica y en el posterior informe psicopedagógico que realizamos a partir de todo el proceso evaluativo. O sea, yo no puedo tomar una decisión de un alumno, por ejemplo, de hacerle un ajuste curricular a un alumno simplemente porque me dicen que el alumno no lee bien. Él no lee bien y qué sé yo, no realiza tal o cual actividad, no va a la par que sus demás compañeros. O sea, basado solo en eso, o vamos a suponer, yo le aplico al estudiante un test dental, que es una prueba psicopedagógica, yo no puedo nada más a raíz del resultado del TED o del TALE o del PROLEC, yo no puedo hacer un informe solamente con la prueba que apliqué. Entonces, es que para tomar una decisión curricular con el alumno, amerita todo un proceso de entramado, de una correcta evaluación y el posterior informe. Entonces, para realizar el informe necesitamos entonces ver a través de la evaluación todos los distintos contextos donde se encuentra el estudiante. También el informe va a determinar la orientación del proceso educativo del alumno, con el fin de facilitar la tarea al profesorado y al personal de apoyo que trabajará o que trabaja diariamente con el alumno. Muchas veces hacemos el proceso de evaluación, pero a raíz del informe no socializamos la parte que interesa al docente conocer, no la socializamos con el profesorado. Y recuerde que la evaluación muchas veces sale a raíz de una petición del profesorado. Entonces el profesorado necesita una respuesta. Y no es que nos vamos a parar frente al maestro y le vamos a decir, no, porque mira, le apliqué un Raven infantil y me puntuó bajito. Ese niño quedó muy bajito en el Raven. Voy a tener... No es eso. El profesorado requiere que socialicemos con él los resultados de este informe. Claro está, los resultados que son pertinentes para darle la información al profesorado. Y recuerden que dentro del informe tenemos que de manejo, y esas indicaciones de manejo también son pertinentes al profesorado, porque esas indicaciones respuesta de competencia curricular al término del año escolar es el docente. Entonces, debido a esto,
debemos de socializar la parte que interesa al docente del informe psicopedagógico y socializar entonces esas indicaciones de manejo para el estudiante. También el informe va a determinar si se realiza, la elaboración del informe psicopedagógico también se realizará en conjunto con el maestro, porque recuerde que hay una parte del informe psicopedagógico que es el nivel de competencia curricular del alumno. Y el nivel de competencia curricular usted lo tiene que determinar junto al maestro. Junto al maestro usted determina el nivel de competencia curricular que tiene el alumnado. Por eso se dice que también dentro del informe participa el maestro, porque él te entrega, ¿verdad?, un informe de la competencia curricular del alumno, y esa parte va dentro de lo que es nuestro informe psicopedagógico. ¿Cuáles son las características del informe psicopedagógico? ¿Qué característica tiene ese informe? Primero, es de carácter técnico, ya que sirve de base a las decisiones que puedan tomarse para el ajuste o la ayuda psicopedagógica que el niño o la niña necesita. Entonces, tiene un carácter eminentemente técnico, porque en base a nuestro alumnado. Este carácter confidencial. Confidencial. Recuerde que del informe usted va a socializar con los docentes la parte que le atañe al docente y las indicaciones de manejo que usted le entregue al docente. Pero usted no se va a poner a detallarle al docente y a decirle, ay, sí, porque es que mira, ese niño fue abusado, ese niño le pasó tal o cual cosa. Es de carácter confidencial. Cuando usted evalúe la parte familiar, el contexto, cuando usted evalúe otras condiciones del alumno, se va a encontrar con muchas informaciones. Se va a encontrar con informaciones importantes sobre el alumno o sobre la familia. Pero recuerde que el informe tiene un carácter confidencial. El informe debe ser firmado, debe ser sellado por el profesional o los profesionales que participaron en la redacción del informe, porque muchas veces está el orientador, está el psicólogo, o somos varios en la unidad y entre tal vez 2 realizamos el informe. Entonces debe ser firmado por las personas que participaron en la recogida de información. Si son 2 de los que trabajan en la unidad de orientación y psicología, esos 2, si nada más lo realizó una sola persona, pues una sola persona, pero debe estar firmado, debe estar sellado por la persona que realiza la evaluación y la posterior redacción del informe. ¿Qué elementos hay que tomar en cuenta para la redacción del informe psicopedagógico? Cuando ya tenemos pues toda esa información que hemos recabado a través de la evaluación, ya tenemos por un lado nuestra batería de pruebas que le aplicamos al alumno, tanto pruebas pedagógicas, pruebas psicológicas o pruebas psicopedagógicas. Cuando tenemos todo el historial de evolución del alumno, cuando tenemos esa información que recogimos a través de la entrevista con los padres, cuando tenemos esa información del contexto social, del contexto escolar que ha tenido el niño, cuando tenemos esa evaluación de la competencia curricular del alumno. Entonces, cuando tenemos todos esos elementos sobre nuestra mesa, entonces tenemos que hacer el informe. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero eso va a depender, porque va a depender de qué modelo escojamos. Pero, por ejemplo, los datos personales, tenemos que colocar los datos personales del alumnado. Tenemos que colocar los datos escolares del alumno. Tenemos que colocar los datos, los resultados de la evaluación psicopedagógica. Aplicamos una evaluación, ¿verdad? Y después que aplicamos esa evaluación, ¿qué resultado obtuvimos? Y ahí desglosamos por prueba qué resultado obtuvimos.
Luego vendrían las informaciones relevantes sobre el contexto escolar. ¿Cuáles informaciones son relevantes de ese historial escolar? De repente te llega un niño que tal vez es nuevo en el centro, tú lo evalúas y tal vez no verificaste ese historial, ese contexto escolar que tuvo el niño y se te quedó como dato relevante que ese alumno, qué sé yo, 2 años atrás, 1 año atrás, reprobó. ¿Y por qué reprobó? Reprobó por tal o cual situación. O que ese alumno perdió 1 año escolar, por tal o cual sea la situación. Entonces, por eso necesitamos colocar en el informe la información relevante del contexto escolar, la información relevante sobre el entorno familiar y el contexto social. Hay informaciones que son relevantes, no es que todo lo que le dice la familia usted lo va a colocar ahí. Todo lo que usted investiga del contexto social, usted lo va a colocar ahí. Usted va a colocar, usted va a tomar las informaciones que usted considere que son relevantes. Por ejemplo, el alumno procede de padres iletrados, el alumno tuvo en el hito de desarrollo, tuvo un proceso de convulsiones a tal edad, el alumno, las informaciones relevantes. Usted toma su historial, usted toma su entrevista a los padres y usted de ahí toma los elementos que pudieran ser relevantes para el alumno, al igual que con el contexto social. Luego que tenemos toda esta parte, entonces vamos a determinar cuáles necesidades específicas de apoyo educativo el alumno requiere. Y estas serían las llamadas indicaciones de manejo. ¿Qué vamos a determinar? Bueno, determinamos que el alumno muchas veces, solamente le decimos al padre, bueno, a raíz del resultado, hemos determinado que el niño hay que referirlo a un neurólogo o hay que referirlo a un psicólogo clínico para que le siga trabajando tal o cual situación. Hay que referirlo, no sé, a cualquier otro tipo de médico. Pero no solo eso lo que podemos, la respuesta que podemos darle, porque mientras él recibe ese apoyo externo, ¿qué vamos a hacer internamente? ¿Cuáles medidas yo puedo tomar en el centro o puedo sugerirle al docente que tome con el alumno y que van a estar ahí dentro de esa determinación de necesidades? Ahí debemos de colocar el apoyo que va a recibir el alumno, no solo que va a ser referido a terapia familiar, sino que mientras tanto vamos a hacer tal o cual cosa en el aula, porque esa necesidad familiar que determinó que hay que recibir terapia familiar está afectando el nivel de competencia curricular del alumno, aunque sea una situación emocional. Entonces, mientras tanto en la escuela, para ayudarlo a superar ese desfase curricular que él tiene, ¿qué vamos a hacer? ¿Esperar que la terapia familiar responda y él responda? No, tenemos que colocar las determinaciones que vamos a realizar con el alumnado. No solo que se le va a referir a un clínico, no solo que se le va a referir a un neurólogo. Bueno, el niño en la evaluación, después de la evaluación, encontramos que el niño tiene, no sé, es probable que el niño tenga, no sé, un déficit de atención sin hiperactividad y lo vamos a referir a un neurólogo. Y luego que lo referimos al neurólogo, muy bien. Y mientras tanto, tenemos al niño ahí y a los docentes ahí. ¿Y qué puede hacer el docente? ¿Y qué respuesta puedo dar yo como psicólogo escolar o como orientador escolar? Solamente los referimos. O sea, hacemos como Pilato, el amigo aquel Pilato, nos lavamos la mano, ya yo lo evalué y yo entregué el informe y ese niño hay que referirlo a la terapia de aprendizaje, a la terapia que sea. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Entonces, dentro de ese apartado de determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo, va eso. ¿Qué sugerencia usted le da al maestro
qué sugerencia usted le da a la familia, qué apoyo se le va a dar, se le va a ofrecer desde la unidad de orientación y psicología. Luego vendrían las propuestas de atención educativa y las orientaciones al profesorado. No deje al profesor aquí en blanco. Mira, ese niño es probable, lo mandé al clínico para que le apliquen un WIS-R. Y lo mandé al clínico porque ese niño, luego de la evaluación, me luce que pueda tener, por el resultado de la prueba, me luce que pueda tener un coeficiente intelectual limítrofe. Y ya usted sabe, maestra. Y tú no me has dicho nada. Yo como maestra diría, ¿qué tú me has dicho? No me has dicho nada. O sea, ¿qué orientaciones prácticas precisas yo le puedo dar al profesorado? ¿Qué respuesta él puede tener en el aula? ¿Qué le puedo decir? Bueno, maestra, este niño es probable, lo mandamos fuera a una evaluación más profunda, pero nos luce a raíz del resultado de la evaluación que él puede tener un déficit atencional, que curse sin hiperactividad. ¿Y con qué se come eso? Bueno, lo que pasa con ese niño es que él se queda ido, de repente pierde la concentración, maestra, por momento se va. Entonces ese niño usted tiene que tenerlo más cerca de usted, tratar de alejarlo de tales y tales estímulos, darle, asegurarse de que el niño la está mirando a los ojos cuando usted le dé las indicaciones, retroalimentar al niño constantemente. O sea, tú tienes que darle esa serie de pasos de qué cosas él puede hacer en el aula para ayudar al alumno. Y finalmente tenemos unas orientaciones que hay que darle a la familia o a los representantes legales. A los representantes legales, porque a veces ustedes saben que el niño no vive con mamá y papá, o no vive con la familia, vive con un tío, vive allá. Entonces, ¿qué orientaciones le damos a la familia? Bueno, ese niño nos luce que tiene hiperactividad, hay que llevarlo a un neurólogo para una evaluación más profunda. Cuando usted lo lleve al neurólogo, tráigame la indicación del neurólogo. Y entonces en la casa, ¿qué yo voy a hacer con el muchacho? Usted nada más me va a decir eso, que lo lleve para el neurólogo. Yo sé que es probable que el muchacho necesite tal vez una ayudita extra a través de la medicación, pero y mientras tanto, ¿qué voy a hacer con el muchacho? Va a quedar en la casa nada más. O sea, necesita unas orientaciones prácticas para darle a la familia. Seguimos, Francis. Algunos errores que cometemos durante la elaboración de un informe psicopedagógico. ¿Cuáles son esos posibles errores que podemos cometer cuando redactamos un informe que sea poco inteligible para los destinatarios debido al vocabulario? O sea, utilización exagerada de datos numéricos, los cuales pueden conducir a etiquetar al sujeto. Primero, vamos a desglosar esta parte. Poco inteligible para los destinatarios debido a su vocabulario. O sea, tal vez estamos utilizando un vocabulario muy técnico. Y no se trata de utilizar un vocabulario muy técnico. Es que ese vocabulario técnico hay que desglosar en qué consiste. O sea, no es que dejemos los términos técnicos de lado, porque es un informe técnico pedagógico, pero que sean entendibles, que no sean términos tan inentendibles para los papás o para el docente al que usted le dice, mira, este es tu informe psicopedagógico, o esta es la parte del informe psicopedagógico que te compete, toma. Y entonces aquí una serie de cosas, de recomendaciones, de cuestiones, y yo digo, ¿pero y qué? ¿Y qué es todo esto? ¿Qué yo voy a hacer con esto? O sea, que sea un vocabulario entendible, técnico, pero entendible. No es necesario esa palabrería rebuscada, sino que sea un informe
pertinente, con un vocabulario técnico, pero que se entienda, que se entienda. Utilización exagerada de datos numéricos, los cuales pueden conducir a la etiquetación del sujeto. Eso es algo interesante. Ustedes saben que a veces aplicamos pruebas que nos dan una valoración numérica, pero no es necesario que en ese informe coloquemos esta valoración numérica. Basta con que coloquemos, o no esa, sino si aplicamos diferentes pruebas, no es necesario que yo esté diciendo, bueno, en la prueba de vocabulario tuvo 8 de 4, en la prueba de escritura tuvo tanto de tanto, en la prueba, o sea, porque yo no lo voy a entender. A veces pasa también con el Luis, te dice, en la prueba de esta cosa tuvo un tanto de tanto, tanto de tanto, tanto de tanto, pero luego te dan ese desglose de qué significa todo eso. Entonces, es preferible que aunque la prueba que apliquemos lleve una parte numérica, no exagerar con esos datos numéricos, no exagerar, sino en su justa proporción, si es necesario ese dato numérico, pero con el desglose del significado de esos datos, porque si de repente, por ejemplo, nosotros, yo te puedo decir, bueno, el niño tiene un grado, qué sé yo, un CI general de 79. ¿Y? O sea, 79. ¿Qué es 79? ¿Qué representa 79? ¿Qué indica ese 79? Es un 6 de 55. En la prueba verbal, en el coeficiente verbal tuvo un 6 de 75, en el manipulativo tuvo un 6 de 55 y tiene un promedio general de 78. ¿Y eso qué significa? Esa es la parte con la utilización de los datos numéricos, que no es que no se deben de utilizar, sino tener cuidado al momento de dar ese dato numérico. Otro error que podemos cometer durante la elaboración del informe psicopedagógico es que nuestras recomendaciones sean imprecisas. Hablábamos un poquito antes de esto, o difícil de llevar a la práctica. Recuerde que usted realizó y vio el contexto social del individuo y vio el contexto familiar del individuo. Entonces, a veces tenemos recomendaciones que pueden ser buenísimas y las ponemos en nuestro informe, tan bella recomendación, excelente, pero ¿y esa recomendación se puede llevar a la práctica en el contexto que vive ese niño? Se puede llevar a la práctica en el contexto social en el que él se desempeña. Entonces, a veces, aunque las recomendaciones es probable que tal vez vamos a tener unas recomendaciones muy buenas que darle a los padres, pero realmente esas recomendaciones tal vez el papá o la mamá no la va a poder aplicar. Entonces, debemos de tomar en cuenta ese entorno familiar, social del individuo al momento de las recomendaciones, para que no darle al individuo unas recomendaciones que sean muy difíciles de llevar a la práctica, porque entonces usted sabe qué va a pasar, la recomendación se va a quedar en el papel y cuando usted le diga al papá o a la mamá, usted hizo lo que yo le recomendé, bueno, pero que yo no pude hacer eso por tal cosa, yo no lo pude hacer por tal cosa y tal vez usted va a pensar, puede que usted piense, no, que ese papá, esa mamá es irresponsable, no se preocupa por el muchacho, pero vamos a ver si esa recomendación que tú le diste basado en el contexto donde él se desenvuelve, donde se desempeña, son las adecuadas y se pueden llevar a la práctica, son fáciles de aplicar. Otro error que podemos cometer durante la elaboración del informe psicopedagógico es no indicar la metodología necesaria para desarrollar la intervención aconsejada. O sea, le decimos al profesorado, por ejemplo, deben de aplicar con el alumno tal asunto, pero no le indicamos la metodología, la manera en que él lo va a hacer, de qué manera lo va a realizar. Bueno, es bueno que tú como maestro trabajes con el niño, tú le puedes dar esa recomendación. Es bueno, papá o mamá, que usted con el niño trabaje algunos ejercicios de atención, pero tú lo dejas
volando el ejercicio de atención. Es bueno trabajar con el niño ejercicios de atención 2 veces por semana, de 40 minutos cada sesión. Estos ejercicios pueden ser tales, tales, tales y tales. Le está indicando la metodología, el cómo hacerlo. Madre, ¿usted aplicó los ejercicios de atención que yo le dije que había que trabajar con el niño? Yo le compro el folleto que usted dijo y lo pongo ahí a que lo haga o a que la hermana lo haga. No, explícale la metodología, cómo tú quieres que se haga. 2 veces a la semana, 1 vez a la semana. Que el papá lo acompañe, que lo acompañe la mamá, que lo acompañe un hermano grande, que los revisemos, que esos ejercicios los revisemos 1 vez a la semana o tal cosa. Desarrolle la metodología. Adelante. Algunas recomendaciones, finalmente, para nuestro informe psicopedagógico. Realizar una información oral del informe. Si a las personas a las que va dirigido el informe así lo precisen. De repente tenemos padres que no saben leer o escribir. O tenemos padres que aunque sepan leer o escribir, el nivel educativo que tienen es muy bajito y a lo mejor sepan leer muy poquito o de una manera silabeante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese informe que te voy a entregar, yo lo voy a socializar de manera oral, diciéndote, ¿verdad? A ti, papá, a ti, mamá, todo lo que se colocó en el informe. Bueno, mira, esto, evaluamos, aplicamos, esto significa, Porque de nada le vale que el papá vaya y usted, el papá, con un bajo nivel educativo, y usted le pase el montón de las 3, 4, 5 hojas que le haga el informe. Mire, esos fueron los resultados del niño. El niño hay que decirle tal y tal cosa. Pero ¿y qué más es lo que tú me estás diciendo del niño? O sea, ¿qué es lo que tú encontraste? Entonces, hay que socializar de manera oral el informe. Sí, la persona a quien va dirigida precisa de que también se haga un desglose oral. Indicar los datos. Hay que indicar los datos de forma cual y cuantitativa, sin exceso, como hablábamos ahorita de los datos muy cuantitativos, sin exceso, cualitativa y cuantitativamente sin exceso. Reducir el uso de tecnicismo, o sea, es una recomendación, el vocabulario, ahorita como hablábamos, no ameritamos un vocabulario tan técnico, un vocabulario correcto para, ¿verdad?, el nivel en que estamos, pero sin mucho tecnicismo, o sin mucho desglose de esa parte técnica, porque no va dirigido a otro profesional, probablemente va dirigido al papá, va dirigido al maestro. Enfocar la evaluación que realizamos no solo en las debilidades, sino también en las fortalezas, porque recuérdense que chequeamos fortalezas y debilidades del alumno. Y muchas veces yo leo cantidad de informes psicopedagógicos, psicológicos y nada más veo las cosas que el alumno no puede hacer y las cosas que el alumno sí puede hacer, ¿dónde están? O sea, solamente las cosas que el alumno no puede realizar, pero ¿y dónde está lo que el alumno puede realizar? El alumno aún no tiene el grado de competencia curricular que tienen los demás compañeros, pero el alumno está empezando a leer, muestra interés en la lectura, trata de realizar sus tareas, o sea, colocar la parte positiva que tiene ese alumno, no reducirlo nada más a las debilidades, solo las debilidades del niño. No, vamos a ver esas fortalezas que el alumno puede tener, porque muchas veces estigmatizamos al alumno solamente enfocándonos en la parte negativa, solo lo malo, solo lo que él no puede hacer, lo que él no puede lograr, lo que no se puede desempeñar, pero en lo que él sí es bueno. Entonces, identificar también, una recomendación es identificar los instrumentos de evaluación que hemos utilizado. A veces ponemos solamente en la prueba tal del alumno o ponemos el resultado. Primero, antes de ese desglose, tenemos que colocar todo lo que es las pruebas que aplicamos. Bueno, apliqué ABC, apliqué Bender,
aplicamos TFH, aplicamos el test de la familia, aplicamos una evaluación curricular diseñada por la maestra, aplicamos un instrumento para recoger, o sea, identifique cuáles instrumentos usted utilizó para realizar este informe, en cuáles instrumentos usted aplicó, que usted manejó, de dónde usted sacó ese resultado, de esta y este otro instrumento. Entonces, es bueno identificar los instrumentos de evaluación. También otras recomendaciones es utilizar frases cortas, puntos y verbos en presente. Puntos y verbos en presente. No utilizar abreviatura. Y si usted utiliza abreviatura, recuerde que las abreviaturas, usted la primera vez que coloque esa abreviatura debe dar el desglose de esa abreviatura. Debe desglosar la abreviatura. Entonces, si usted coloca una abreviatura, debe de hacer el desglose de la abreviatura. Ahora, si más adelante en el desarrollo del informe usted requiere utilizar esa abreviatura, ya no la tiene que desglosar porque la desglosó en la primera vez que utilizó la abreviatura. Pero si usted puede eliminar el utilizar abreviatura, no la utilice. Evite la ambigüedad, sea asertivo y sea preciso. O sea, recuerden que vamos a tomar los elementos fundamentales de cada proceso que realizamos con el alumno. No etiquete al alumno. Otra recomendación es que sea funcional y operativo, señalando con detalle el plan de acción y los aportes. ¿Cuál es el plan que vamos a seguir con el muchacho? Estas recomendaciones para el profesorado. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera lo vamos a determinar? ¿Cómo lo vamos a lograr? Entonces, que sea algo detallado que usted coloque ahí. Otra recomendación, que sean personales, dirigidos específicamente al alumnado, pero integral, considerando a la persona como un conjunto, considerando que la persona es un entramado biopsicosocial, y entonces, considerando eso, entonces, ver a la persona de manera integral, ver a ese alumno, a esa alumna de manera integral, verlo como un todo, pero especificar, ¿verdad? Ese alumno. No, yo no necesito en mi informe, para mí como psicólogo yo lo necesito, pero para realizar el informe, y ese informe va a la familia y va a los maestros, yo no necesito detallar desde el día que el niño nació. O sea, yo de esa información saco los datos que puedan ser relevantes para el docente, que puedan ser relevantes. Bueno, el niño no, qué sé yo, no desarrolló tal o cual función. Entonces, que sea específico del alumno, pero integral, considerando a la persona como un conjunto biopsicosocial. Y gracias. Ahora Francis va a continuar con ustedes. Lo mío era el informe psicopedagógico y Francis entonces ya le va a hablar del informe psicológico, pero en el campo clínico. Muy bien, asimismo, nosotros quisimos abordar a cabalidad lo que es el informe psicopedagógico porque en la mayoría de las personas que se inscribieron, todos pertenecen al área educativa. Creo que solamente teníamos como 4 o 5 personas del área clínica, pero aún así quisimos abordarlo, sobre todo porque tanto el informe psicológico como un informe psicopedagógico no es tanta la diferencia, es prácticamente lo mismo, lo único que cambia es la finalidad. O sea, el informe psicopedagógico va orientado a las problemáticas y necesidades educativas del estudiante y obviamente a las evaluaciones psicopedagógicas aplicadas. Pero en el caso clínico, pues iría más a las problemáticas que presenta la persona en consulta, en terapia. Entonces, por esto quisimos por lo menos tocar este tema. Entonces, un informe psicológico es un registro clínico que describe de manera adecuada los hallazgos de las evaluaciones. Ya Valentina hablaba de que
se evalúa a la persona, obviamente al estudiante se le evalúa y asimismo se detalla en el informe. En el caso clínico igualmente se evalúa a través de pruebas psicométricas o proyectivas, a través de entrevistas, de cuestionarios, escalas, o sea, y todas estas evaluaciones se detallan en el informe, incluyendo la información acerca de los antecedentes de la persona, tomando en cuenta su historia clínica. La persona también se debe detallar, por ejemplo, los rasgos importantes de su vida, las situaciones de salud que ha presentado, si ha ido anteriormente a un psicólogo o no, y si ha ido, por qué razón fue. Todas estas partes de la vida de la persona que son importantes y relevantes para nuestro abordaje en el área clínica, es importante tomarlo en cuenta. Así que por eso muchas veces tener una buena historia clínica va a ayudar al desempeño y a la intervención del psicólogo. También marcar, ¿verdad?, sus problemáticas, el motivo de la consulta, por qué esta persona viene, por qué esta persona viene, con qué problemática, qué situación es la que está presentando, y así ir detallando en cada parte del informe toda esta información. Ventajas y limitaciones actuales, incluye también las observaciones conductuales y las interpretaciones de la prueba, en este caso el lenguaje corporal que la persona presenta. Muchas personas cuando están nerviosas, bueno, pues se notaba nervioso, movía mucho las manos, presentaba sudoración o estaba inquieto. Todo eso hay que detallarlo. También se puede identificar, por ejemplo, al hablar de ciertos temas, hace tal conducta, el lenguaje corporal habla. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, se siente incómoda o tocan un tema que es delicado, suele evadirlo o suele hacer unos pequeños gestos, arrancarse la cabeza, cambiar de posición. Entonces, todas estas conductas que realiza la persona durante una intervención o durante una consulta, durante la entrevista, es importante tenerla en cuenta para la realización de un informe clínico. Entonces, ¿qué es una devolución? En este caso, una devolución, una devolución es la entrega formal del informe a la persona o entidad consultante. Ese informe se elabora, ¿verdad? Si es una persona que viene, todas las evaluaciones, toda la intervención que se hace, se presenta en un informe. Pero ese informe, además de darme la información a mí y ayudarme, ¿verdad?, en la forma y el abordaje de esa persona, pues también es de la persona, porque las personas pagan esas pruebas para aplicárselas. Entonces, igualmente, esa evaluación hay que devolvérsela y se le devuelve en el informe donde se detalla absolutamente todo. Entonces, esto entendemos como devolución, sobre todo también si es una entidad. Sabemos que hay empresas, en caso también los colegios que envían a la persona a un centro a ser evaluada, pues esos informes pues se entregan a esa empresa o a esa persona que solicita el informe. Y esa información pues la utiliza para lo que necesite. En el caso de los docentes o psicólogos escolares y orientadores, pues para saber los resultados o los hallazgos encontrados en las evaluaciones e intervenciones al niño. En el caso de una empresa, por ejemplo, para reclutamiento de personal, muchas empresas envían a sus candidatos a centros psicológicos para ser evaluados. Entonces, esas evaluaciones pues se le entrega a la empresa. Entonces, en este caso se entrega a la persona que solicita, ya sea una persona directamente o una entidad. La finalidad del informe, en esto es lo que hablaba al principio, ¿verdad? Cada informe tiene como propósito asesorar o orientar desde la ciencia psicológica la toma de decisiones por parte de la persona o entidad a quien va dirigido. O sea, se hace todo este proceso con una finalidad. En el caso educativo, bueno, pues para encontrar los problemas educativos y tal vez ver o delimitar una intervención para intervenir con este problema, ¿verdad? Pero también en el caso clínico se hace con la finalidad de que la persona que va a consulta pues
que tenga más información sobre sí mismo, para que tenga parte de su conocimiento de personal. Y para ello, como ya Valentina recalcaba, hay que usar un lenguaje claro, orientador y escrito de manera comprensible. No es necesario tantos tecnicismos, lo importante es que la persona entienda lo que dice el informe, que tanto persona, entidad a quien se refiera, pues que se entienda, y sobre todo adaptarlo a la persona que solicita. Si, como decía Valentina, es una persona con un nivel académico bajo, pues no es necesario que yo redacte un informe donde esta persona presenta síntomas depresivos, donde se tiene cefaleas, alteraciones cognitivas, alteraciones de la conducta alimenticia. No, o sea, es que la persona entiende y que yo ponga claramente, puede presentarse dolores de cabeza, cambios de apetito, tal vez quiera comer mucho o deje de comer, que se adapte. Pero claro, si el informe se redacta para enviarse a otro profesional, pues se puede redactar de una forma más técnica, porque la persona quien lo va a recibir lo va a entender, pero siempre adaptado a quien solicita este informe. Si es una empresa, bueno, si es una empresa de construcción que me envía personas para evaluar, pues tampoco puedo poner cosas muy técnicas de psicología, porque ellos no van a entender, no son del área, no conocen toda la terminología. Entonces, por eso hay que adaptarlo siempre a la persona que lo solicita. Entonces, requisitos para elaborar informes psicológicos. Esta elaboración requiere, sobre todo, primero tener como mínimo el grado de licenciatura o maestría en psicología. Ya debemos ser psicólogos para poder redactar un informe. Respetar la dignidad, libertad y autonomía de la persona, grupo o entidad a la que se refiere. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje o la forma en que nos expresamos a la hora de redactar el informe. ¿Por qué? Porque podemos estigmatizar a la persona, también encasillarla o etiquetarla. Entonces, es importante redactarlo en un lenguaje que sea, donde no sea despectivo, donde yo no diga, no, esta persona tiene una personalidad tipo B, por lo tanto es muy dramática y muy emocional. O sea, eso no estaría bien para la persona que lo lee, porque yo leyendo eso, yo digo, oye, esta me está diciendo dramático. Entonces, no está bien. Hay que ser muy empático en esta parte y sobre todo redactarlo de una forma que se respete a la persona, que se hable de ella, sí, y que se le dé todas los resultados y todo el desarrollo del abordaje, pero sin estigmatizar, sin denigrar, sin desvalorizar, porque ante todo la dignidad de la persona tenemos que respetarla. También respetar los límites de la confidencialidad y el secreto profesional. No puedo, por ejemplo, redactar un informe y dejarlo tirado, que ese informe tal vez lo vea cualquier persona, o entregar ese informe para enviarlo con cualquiera. No, los informes sabemos que llevan información personal, información delicada de cada persona, y eso debe ser resguardado y tratado con la mayor rigurosidad posible, tanto como si es para una persona directamente o para una entidad. Tener la formación adecuada a la hora en el área donde se enmarque el informe. O sea, hay que saber, por ejemplo, todos estos puntos, tener en cuenta la confidencialidad, porque en caso, imagínense que yo redacto un informe, pero entonces ni me entero de que un informe no se puede enseñar a todo el mundo. Entonces, para eso tengo que entender toda su estructura, su finalidad, estar preparado en esta área para poder entonces realizarlo de la mejor manera y no incurrir en actos que pueden poner en peligro la vida de la persona o su información personal. También hay que contar con el consentimiento informado de la persona, grupo o comunidad a la que se refiere el informe. O sea, en caso,
por ejemplo, cuando nos envían personas a evaluar, hay que informarle a esas personas que todos los resultados e información que se obtengan pues serán enviados a la entidad que los refiere. En este caso, si es un niño, aunque se le entrega a los padres, ese informe se le envía al psicólogo orientador. Si es una empresa que manda a evaluar a un trabajador o a un candidato, pues hay que informarle a la persona, mira, los resultados de todas estas evaluaciones que te hacemos, pues se le entregarán a la empresa y ellos entonces te comunicarán todo. Así es como se debe hacer. Nunca hacer nada sin el consentimiento de la persona. Y sobre todo, también ese consentimiento debe ser firmado y por escrito. O sea, yo debo redactar un consentimiento informado que detalle exactamente lo que se va a hacer y donde se le informe a la persona lo que se hará con ese informe, y la persona debe firmar donde acepta que esos términos, porque en caso de no, pues pueden haber acciones legales. Proteger la documentación de respaldo del informe. En este caso, las pruebas que se aplicaron, esas pruebas tenemos que guardarlas y no dejarlas tiradas, o sea, que no sean de dominio de otras personas, que no sea yo como profesional y la persona evaluada. Como los consentimientos informados, esa hoja tampoco se me puede perder. Yo tengo que tener todo mi expediente bien organizado de la persona con todas esas informaciones, tanto las pruebas aplicadas, el consentimiento, si se realizan grabaciones, tanto de audio o video también, y la persona debe estar consciente de que se está grabando, si es audio o video también, y debe por escrito autorizarlo. Los informes psicológicos siempre deben llevar el nombre, firma y el exequatur del profesional. Al final de cada informe debemos firmar con nuestro exequatur, poner nuestro nombre completo, si soy psicólogo clínico, psicólogo laboral, escolar, así sucesivamente, y obviamente si pertenece a una institución, sellarlo, porque esos son los códigos de verificación, o sea, donde le da validez a ese informe de que eso no lo hizo cualquiera, ni que la persona fue que lo hizo, sino que fue un profesional que lo valida. Entonces, vamos a ver un formato de un informe psicológico clínico. Sobre todo, un informe psicológico en el área clínica, por ejemplo, si en caso pertenece a un centro o a un hospital o una clínica, la mayoría de estos ya tienen su esquema de informe. Mayormente lo que hacen es, pues, detallarlo en ese esquema. Pero en caso de que sea individual, yo puedo desarrollar mi propio esquema. Lo primero es tener la información del centro que pertenece o del psicólogo que lo hace, ¿verdad? Tanto su nombre completo, su código, o sea, el código sería el exequatur, y la fecha de elaboración. Luego también el título del informe, con los datos de la persona, o sea, informe psicológico de la persona, tal, da nombre completo. Se abordan primero todos los datos generales de la persona. Nombre completo, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, fechas de intervención, el sexo, escolaridad, en qué nivel, hasta qué nivel o qué grado está, si en técnico, profesional, o solamente bachiller o básica o profesional. Todo eso hay que detallarlo. Nombre de sus padres, con quién vive, con qué personas. Entonces, también ocupación o profesión a qué se dedica, lugar de residencia, dónde vive, todos los datos generales de la persona hay que detallarlo en primera instancia. Luego tenemos el motivo del informe, o sea, este informe, en el caso, por ejemplo, si es para un ambiente educativo, se hace, ¿verdad?, a petición de las psicólogas u orientadoras, y eso tampoco debe ser tan extenso, con 2 líneas que se exprese está bien. Un resumen del informe, donde un párrafo, pues, detallemos más o menos de qué trata este informe
y cuál es el propósito del mismo. Los procedimientos utilizados. Ahí vamos a detallar todo lo que hemos hecho, desde las entrevistas, desde los cuestionarios, sesiones que se ha tenido con la persona, las pruebas psicológicas o psicométricas, proyectivas también que se apliquen. Todos los procedimientos que el profesional utilice debe explicarlo en este apartado. Entonces aquí se realizó una entrevista, luego se tuvo una sesión familiar donde se abordaron a todos los miembros de la familia, tal y tal cosa. Se aplicaron tales pruebas y asimismo describir las pruebas. Por ejemplo, la MMPI, ponemos ahí aplicado, MMPI, prueba de personalidad, me acuerdo de inventario multifactorial, ¿verdad? De la personalidad, algo así. Y busca tal y tal cosa. Entonces, desarrollar cada prueba aplicada. No hablamos de resultados, solamente explicar las pruebas que se aplicaron y para qué sirven. La historia personal breve dentro del contexto familiar y social. Ya Valentina hablaba de eso. Una historia clínica, que se lo podría llamar así historia clínica, es donde detallamos toda la información de la vida del paciente, las enfermedades que ha sufrido, si fue deseado o no desde el nacimiento, si creció con su padre o su madre, si se divorciaron, si ha sufrido o sufre alguna enfermedad, si fue operado, si ha ido al psicólogo y por qué ha ido, si ha tenido otras intervenciones. Todo esto hay que detallarlo en la historia clínica, y una buena historia clínica nos va a llevar a un buen abordaje y sobre todo a poder determinar también nuestro modelo de tratamiento. Perdón. Está volando. Okay. La validez de los resultados del informe, hay que validar los instrumentos, de que esos instrumentos estén estandarizados, de que verdaderamente estén aplicados a nuestra realidad y contexto, y sobre todo que el ambiente y las condiciones para al momento de aplicar las pruebas hayan sido óptimas. O sea, todo el procedimiento haya sido bien ejecutado, porque cualquier distracción o cualquier mal manejo del espacio o de las instrucciones de la prueba la pueden anular. Entonces es importante detallar la validación de todos los procedimientos. Y las observaciones, que aquí hablamos, ¿verdad?, de las conductas, el lenguaje corporal, todas las observaciones que vamos viendo durante la intervención, la vamos anotando ahí. Los resultados, aquí sí ponemos los resultados. Aquí detallamos todos los resultados de las pruebas, las intervenciones que realizamos. Entonces ponemos aquí en la prueba MMPI, las personas pudieron resaltar tales rasgos, lo que indica que, como ya hablábamos, no usar algo muy técnico, sino más entendible, que la persona entienda y que se desglose bien cada intervención hecha, desde pruebas, desde lo arrojado en las entrevistas, desde todo lo que se ha visto a través del proceso. Luego están las recomendaciones. Recomendaciones, como decía Valentina, deben estar dirigidas al contexto que hemos analizado y a las mismas pruebas y evaluaciones hechas. O sea, no podemos poner recomendaciones. La persona tiene depresión y lo mejor para la depresión es hacer ejercicio. Sí, pero la persona, si ella te dice que no le gusta hacer ejercicio, que muchas veces lo intenta, pero lo deja y la verdad, pues es algo que no se le da, no podemos recomendarle hacer ejercicio. Yo recuerdo una amiga que me dijo, yo fui al psicólogo y nada más fui esa vez porque lo primero que me dijo era que me pusiera en un gimnasio y que me pusiera a hacer ejercicio. O sea, aunque el ejercicio ayuda para la depresión y para el ánimo y todo eso, yo no puedo recomendar algo fuera del contexto del paciente, porque ¿cómo yo sé si esa persona tiene para pagar un gimnasio o tiene tiempo para ir al gimnasio o para hacer ejercicio? Entonces hay que ver qué cosas le gustan a la persona, si le gusta leer o no le gusta, porque si le gusta leer yo no puedo recomendarle que lea libros. Si lo que le gusta es ver televisión, pues entonces yo, mira, voy a buscar algunas series o películas que le puedan ayudar
Entonces, entre las recomendaciones, pues le dejamos esto y asimismo analizar los hábitos de la persona, las necesidades que tiene, porque a partir de ahí deben ir nuestras recomendaciones de su contexto, de su realidad, porque de nada me vale a mí pedirle a una persona que no le gusta leer y que no tiene hábito de lectura que se lea 5 libros porque le van a ayudar en terapia. No, porque no te lo va a leer. Entonces, ahí lo importante es ayudar a la persona. Entonces, es ir de acuerdo a su realidad. Las impresiones diagnósticas y pronósticos, o sea, en una primera impresión que debe tener el psicólogo, pues a nivel diagnóstico se pueden visualizar tal y tal situaciones, y el pronóstico es que si esta persona no recibe, por ejemplo, una intervención terapéutica de tal estilo, por ejemplo, familiar o grupal o individual, puede hacer que detone tal y tal trastorno o se disuelva su matrimonio o cosas así. Pero es un pronóstico de lo que podría pasar si no es intervenida la situación. Y por último, como ya habíamos dicho, pues la firma, el nombre y el H4 de la persona al final siempre debe estar. Bueno, muchas gracias. Sería todo hasta aquí. Ahora vamos a ver las preguntas que tienen. Saben que cualquier duda o pregunta ahora la pueden escribir por el chat o también levantar la mano y pedir la palabra. Así se le dan y les escuchamos. Cualquier pregunta que tengan. Ahora sí somos... Sí, Francis. Yo quiero ahora invertir un poquito el proceso. A mí me gustaría escuchar por lo menos a 2 participantes, 3, de que nos puedan decir acerca qué han entendido por lo que es un informe psicopedagógico. La expositora hacía mucha mención acerca de su definición e incluso presentó 3 definiciones acerca de lo que es un informe psicopedagógico. El objetivo de nosotros es que ustedes aprendan y que ese contenido pueda guardarse tanto en sus pensamientos, ¿verdad? Que ustedes lo atesoren y asimismo ustedes sepan dar respuesta de cuando se esté hablando acerca de lo que es una evaluación psicopedagógica. Por ejemplo, puedes decir el técnico del distrito, del área de psicología, pedirle a usted de manera específica de que le haga un informe de tal estudiante. Entonces usted sepa cuáles son los componentes de ese informe, en qué consiste realmente el informe psicopedagógico, para que no se pueda confundir entonces con otros procedimientos y estemos invertidos. Entonces me gustaría escuchar, aunque sea 2 personas, que puedan decirnos qué han entendido por lo que es un informe psicopedagógico. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Mi nombre es Ana María Gil, soy de la provincia de Duarte, orientadora. Entendí que es un documento legal que debe ser bien redactado, con palabras llanas, que al final, cuando ya vayamos a redactar, tienes que aparecer todas las pruebas que hemos aplicado en ese informe y que debemos de tener un consentimiento informado, redactado, con las pruebas que vamos a aplicar y cómo lo vamos a hacer antes de. Es cuanto. Muy bien, muchas gracias, Ana María. Veo también aquí en el chat que dice Marilet, que es un documento escrito que refleja la situación educativa del alumno y se realiza después del proceso de evaluación. Muy bien. Así es. Muy bien. Dicen, estoy trabajando algunos informes y me ha estado ayudando estas informaciones. Muchas gracias. Qué bueno que les puedan ayudar estas informaciones que han sido claras, precisas y concisas.
y con un vocabulario llano y entendible para todos. Realmente el informe psicopedagógico es eso, es un escrito donde nosotros tenemos las informaciones acerca de la necesidad del estudiante y conforme a esa necesidad, entonces le vamos a dar respuesta. Ahora sí entramos en la parte de las preguntas, dudas o inquietudes de nuestros participantes. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera Bueno, expresarla. ahí hay una pregunta, dice que si tenemos algún modelo de informe psicopedagógico. Sí tenemos un modelo, va a estar colgado también en la página nuestra para que ustedes puedan pues tenerlo, igual que lo que hemos trabajado en el día de hoy. Así que es un modelo, hay muchos modelos, uno crea el modelo de acuerdo al tipo de autores que también escoge para poder trabajar lo que son los informes psicopedagógicos. Este es un modelo sencillo en donde recogemos las informaciones, como ya Valentina le explicaba, del estudiante. Es un poquito parecido en algunos aspectos con el informe psicológico, pero aquí más va orientado hacia la parte psicopedagógica, o sea, a nivel ya de competencias y debilidades que tiene el estudiante, tanto a nivel curricular como a nivel personal, que inciden de manera directa en el aprendizaje. Hay un modelo, tiene ya la parte de los datos primero personales, igual. Al inicio uno coloca ahí, o sea, cuál es la razón por la cual yo voy a evaluar ese alumno. Tengo que redactar ese motivo de por qué realizo esta evaluación, qué es lo que se observa en ese niño que necesita ser evaluado. Luego entonces están las informaciones relevantes, de igual manera, del alumno, o sea, yo tomo en cuenta esos datos que son los que me van a dar luz para yo poder entonces redactar este informe luego de la evaluación psicopedagógica. La información también del contexto escolar, del contexto familiar y contexto social. Ya Valentina le explicaba todo esto. También es importante tener en cuenta la parte de la salud física del alumno, porque a veces el niño tiene problemas visuales o auditivos o tiene algún tipo de enfermedad. Uno ha conocido niños, por ejemplo, que son diabéticos, que tienen otro tipo de condiciones físicas. Entonces ahí también debemos de describir si ese niño tiene alguna condición física, la determinación también de las necesidades específicas de apoyo, que ya Valentina le explicó todo esto, la propuesta de atención, muy bien explicada por Valentina. O sea, luego que ya yo he diseñado el informe, que tengo ya los datos diagnósticos del alumno, o sea, ¿qué voy a hacer con todo esto? Entonces, yo tengo que elaborar una propuesta de atención tanto para el maestro como para la familia, como se le explicó, y también desde mi área, o sea, desde nosotras, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿de qué manera vamos a intervenir? Vamos a dar ese apoyo a ese estudiante o a ese adolescente que tenemos. Y al final, pues las orientaciones ya, si vamos a referir al niño porque se detectó algún tipo de necesidad que necesita ser pues verificada y atendida por un psicólogo clínico u otro profesional, pues al final se firma y se sella, o sea, como ya también fue muy bien explicada esta parte. Ese es un modelo, o sea, un modelo. Ustedes pueden encontrar otros modelos de informe. Juana, ¿Sí? hola. Jacqueline. Sí, Jacqueline. Dándote seguimiento a ti también en el libro de apoyo psicopedagógico, en anexo atrás. También tenemos también. esa ficha del informe. También, ahí están todas, sí. hasta la de referimiento, la de Sí. consentimiento y todo. Yo le he dado la mayoría.
Sí, ahí en el Y libro, en el manual, excelente taller. en el manual, recalcando lo que dice Jacqueline, en el manual de orientación psicopedagógica del MINER, o sea, tiene una parte de anexo y ahí usted va a encontrar todas las fichas que necesita para poder entonces Así mismo. referir al niño y sobre todo también para las fichas de referimiento al docente, fichas de observaciones, como ya ella les ha dicho. Y la ficha de detención de necesidades también, todas También, están ahí. todas están ahí, exactamente. Bueno, aquí Catherine nos dice que le gustaría que elaboremos el tema, desarrollemos elaboración de un plan de intervención. Eso ya lo habíamos hablado. Sí. Ya habíamos hablado de ese tema, pero sí, posiblemente lo Y pongamos lo en tenemos agenda. pendiente, lo Ujú. tenemos pendiente. Luego ya Para un hemos próximo taller. trabajado, porque las que participaron, porque todas son mujeres, la mayoría, en el taller de evaluación diagnóstica y psicopedagógica, pues el día de hoy le fue mucho más comible las explicaciones de Valentina, porque ya tenían como esa base de lo que se había trabajado y de cómo hacer esa evaluación psicopedagógica, cuáles son los puntos y cuáles son los temas que se deben tomar en cuenta. Ya el informe pues es el resultado de esa evaluación. Entonces, después que tengo este informe, ¿qué voy a hacer? Entonces, ahí es donde entra ya la parte de los programas de intervención psicopedagógico. Sí, es. Otra pregunta que tenga. A ver, yo vi unas preguntas que Yo pusieron. quiero decir algo. Sí, Darling. Es importante saber que antes, o sea, después que el maestro te refiere al estudiante, porque generalmente son los maestros que detectan cualquier situación en el aula. Entonces, una vez que ellos encuentran la dificultad, o que para ellos hay una dificultad, ¿verdad? Y refieren a orientación, uno debe juntarse con el equipo de gestión e informarle lo que está pasando para así iniciar lo que es el proceso de levantamiento de datos. ¿Es así o no es así? ¿Estoy equivocada? Sí, o sea, dependiendo de la magnitud de la situación que tú vas a trabajar, porque no siempre tú vas a estar informando al equipo de gestión de los procesos que tú vas llevando, porque como bien sabemos, hay un tema de confidencialidad. Hay situaciones que son confidenciales y que tú la trabajas de manera confidencial, muchas veces que ni siquiera el maestro sabe que tú estás trabajando esos temas y que tú estás evaluando a ese niño o ese adolescente. Lo hace porque se te acercó a ti pidiéndote la ayuda. Entonces, depende de qué tipo, porque cada vez que un maestro me refiere a mí, un estudiante, porque tiene una dificultad de atención en el aula, ya sea de lectoescritura, ya sea de cálculo, o sea, yo no voy a estar cada vez reuniéndome con el equipo de gestión o esperando que el equipo de gestión haga una reunión para yo proceder. Dentro del centro, pues nosotros conocemos muy bien cuáles son nuestras funciones. Ya luego, si hay una necesidad que amerita ser comunicada al equipo de gestión, pues uno le informa de las situaciones que se están dando en ese estudiante o en ese grupo de estudiantes, sin violar, ¿verdad?, la discreción que nosotros tenemos que guardar, sino informaciones que deben de conocer para poder colaborar y dar soporte a la atención. Exactamente. Sí, a eso me refería, porque claro que sé que tenemos que ser, o sea, tener una confidencialidad única con los datos o las informaciones arrojadas. Pero tú sabes que por ejemplo, ya cuando se va a hacer la evaluación, que no hay forma de que no se haga, que no es algo somero, que algo que realmente está. Hay que informarle a la familia, porque sin la anuencia de la familia también tengo entendido que no se puede. Sí, como a nivel, por ejemplo, psicológico, se le pide un consentimiento, una firma de consentimiento a los padres, también a nivel psicopedagógico. O sea, cuando yo voy a evaluar un niño en mi centro, sin esa firma de autorización de los padres para yo proceder con ese estudiante, no lo evalúo. ¿Por qué? Recuerden que nosotros entramos a un sistema familiar y necesitamos el permiso de esa familia para acceder, porque vamos a encontrar informaciones que son confidenciales de la familia.
Entonces necesitamos que la familia nos dé ese permiso, que nos permita acceder a su privacidad, porque de una u otra manera nosotros vamos a descubrir cosas que son confidenciales de esa familia y que vamos a tocar y que vamos a tener que quizá que llamar a esos padres para tratar temas tan delicados. Entonces, sin el permiso de ellos no podemos evaluar. Así es, y nada, al final de todo, yo recogía todos los datos, ensamblaba el informe o la recopilación de datos, pero no sabía concluir, pero ya gracias a Dios, hoy yo creo que esa duda quedó resuelta. Muy bien, nos alegramos. Muy bien, aquí en el chat, Gracias. Sí. Gracias a ti, David. Nos dice Adalgisa, por ejemplo, la visita domiciliaria que tenemos que hacer, sí hay que ponerse de acuerdo con el equipo de gestión. Y eso es así. Para las visitas domiciliarias hay que informar primero al equipo de gestión. Eso es así. Y una de las cosas, por ejemplo, que yo hago en el centro cuando voy a hacer una visita domiciliaria es que voy acompañado de una de las coordinadoras. Sí, porque le corresponde al área de coordinación acompañar el proceso. Entonces, ahí se hace el trabajo mutuamente, tanto en la parte pedagógica como en la parte psicológica. Así es. Mucha gente también está preguntando sobre las redes. Recuerden, el video de esta charla lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Para en el ejemplo, o sea, la planilla del informe que mostramos está en nuestra página web, que lo pueden descargar, igual que la presentación. Todo eso lo pueden adquirir ahí. Esta es nuestra página, psicovidard.com. Solamente deben ir aquí donde dice recursos y certificados. Cuando un taller incluye certificado, igualmente lo pueden descargar aquí. Entonces, aquí van a ver las opciones, ¿verdad? Recursos y significado aquí. Material de apoyo de las charlas o talleres, le doy acá. Entonces, inmediatamente me va a abrir el enlace. Y ahí yo puedo descargarlo. Muchas veces, si lo abrimos desde el celular, me va a pedir o descargar la aplicación o abrir en el navegador. Me va a salir un botón rojo o un botón gris. Yo le doy a abrir en el navegador y me van a aparecer todas las carpetas, igual que aquí. Así mismo me sale. Solo debo buscar la carpeta que se llama Taller Elaboración de... Taller Elaboración de informes psicopedagógicos. Entonces entro y ahí están tanto la presentación como la planilla del informe psicopedagógico y lo pueden descargar. Asimismo, tenemos, por ejemplo, nuestro canal de YouTube donde vamos a subir las charlas. Esta charla, ahí tenemos la que hemos dado y esta también la vamos a subir. Y solo deben buscarnos como Psicovida RD e inmediatamente ahí saldremos, ¿verdad? Mírenos aquí. Ahí se pueden suscribir y ver la charla. Esta fue la charla que tuvimos el sábado pasado sobre impacto emocional, su impacto emocional en la violencia de género. Y ahí vamos a colgar esta también. En nuestro Instagram, y lo pueden ver. También en nuestra página están los enlaces para YouTube e Instagram. Ahí nos pueden encontrar. Aquí vemos nuestro Instagram, psicovida.rd. Y entre las actividades, pues ya de este mes nos quedan 2 actividades. Nos quedan 2 actividades para el 25, impacto del confinamiento en el sistema familiar, y para el 27 y 28 vamos a tener un taller de 4 horas sobre planificación en el Departamento de Orientación y Psicología. Así que, y todo eso se pueden inscribir desde la misma página. Aquí pueden ver el link en nuestra biografía, le dan a este link y ahí van a aparecer todos los links de las actividades, también de la página de web y el canal de YouTube. Así que ahí pueden ingresar desde su celular, computadora, lo que quieran, y van a encontrar toda la información, los formularios de inscripción, así mismo.
Bien, para los que no sabían, así es como encuentran los materiales y certificados cuando el taller incluye. Entonces, a ver si tienen otra duda o pregunta. Sí, no se vayan con dudas. Cualquier pregunta que tengan que le podamos ayudar, pues nos gustaría con gusto servirle. Y aquí estamos los 4 para eso. Exacto. Sabes que, Catherine, de este lado, Sí, Catherine. qué bueno, esta parte es fundamental para el área especialmente de orientación y psicología en los centros escolares, porque es como el trabajo que evidencia, esa es la forma de evidenciar el trabajo que se está haciendo en el centro educativo y dejar ocurre y acontece que en muchas ocasiones he escuchado mucho mente o esta situación que, pues le hicieron un referimiento externo, pero sin antes hacer una evaluación interna del centro. Eso es un error. Entonces, esta forma de organizarnos en el área de psicología es como lo más fundamental para este proceso. Y estas explicaciones fueron muy puntuales y muy provechosas para acá, bueno, especialmente para mí. Así es, Catherine. Nos Fíjese, alegramos. mire, voy a hacer ya para ir cerrando, ya para un énfasis muy importante, porque esto lo hemos escuchado de muchos psicólogos en muchos centros, que hacen mucho más referimiento externo que lo que ellos mismos pueden estar trabajando en el centro. Entonces, antes de hacer cualquier referimiento, sea donde sea, a un estudiante, primero debe de intervenirlo el psicólogo del centro. Debe de evaluarlo, debe de establecer todos los procedimientos habido y por haber y empezar a descartar posibilidades o cualquier condición que el estudiante pueda tener antes de referirlo a un psicólogo. Miren, hay una lucha ahora mismo entre los psicólogos clínicos en los hospitales con los psicólogos de los centros educativos. Los psicólogos clínicos de los hospitales le están mandando para atrás a esos muchachos porque solamente están llegando allá con un referimiento, pero no se detalla la condición real del muchacho ni el por qué se está refiriendo o qué necesita que el psicólogo le evalúe o le trabaje al muchacho. Entonces, primero en los centros educativos nosotros debemos de abordar al estudiante y si vemos que está la necesidad, porque no es siempre que hay que mandarlo a otro psicólogo externo, sí, pero si está la necesidad y usted entiende de que necesita una atención más personalizada de tú a tú, entonces ahí yo hago el referimiento, pero con el informe psicopedagógico. Sin eso, no mande muchachos, porque se lo van a devolver para atrás y lo están haciendo. Los psicólogos clínicos se están quejando porque le están mandando por cualquier quitameta paja un muchachito y ni siquiera con un buen referimiento. Entonces debemos de cuidarnos y debemos de ser en esa parte más profesional en base a nuestras funciones. Yo creo Buenas que es noches. importante. Sí, buenas noches. Yulisa de los Santos. Hola, Yulisa. Era que tenía una pequeña inquietud y me fue aclarada. Y yo viví una situación cerca de la familia y era que de la escuela, ellos, o sea, la psicóloga de la escuela no agotó todo el proceso e inmediatamente por dos conductas que tuvo la niña inadecuada,
ella la refirió a un neurólogo. Entonces, ella en ningún momento hizo un informe pedagógico, ni un informe, ella no hizo nada. Ella dio conducta a la niña que decían que eran conductas que no eran adecuadas y la refirió de una vez a un neurólogo. Entonces, exacto. Hoy se me aclaró que primero ajá. se realiza el informe Sí. y luego, si es necesario, entonces se refiere al neurólogo. También aclarar que no se evalúan todos los niños. O sea, tú no puedes evaluar los 200, 300, 400 niños que tú tienes en tu centro. Tú vas a evaluar aquellos niños en los cuales se detecta algún tipo de necesidad, ya sea por aprendizaje o sea ya por situación conductual, que son la minoría de cada aula. O sea, no es que tú vas a tomar los niños y vas a hacer una evaluación general, no. Para eso están las intervenciones psicopedagógicas y están las evaluaciones diagnósticas que tú haces al iniciar el año escolar, para detectar cuáles son las necesidades que tienen la generalidad de tus estudiantes y de ahí entonces hacer lo que pedían ahorita, un programa de intervención a partir de esas necesidades que tú vas a trabajar en tu centro. Recuerden que en los centros nosotros somos para prevenir, no para curar. Entonces, esa es nuestra principal función, la de prevención. Pero en el caso ya de que se detecten niños con necesidades, necesitamos llevar el proceso como debe de ser. Primeramente, el referimiento, luego la evaluación con todo lo que lleva una evaluación psicopedagógica, después el informe y si es necesario al terminar ese informe de referir a ese niño, yo lo refiero. Si lo puedo trabajar y lo podemos trabajar con el docente, los padres y desde el área de orientación y psicología, el niño no se refiere. Y pienso que hay que tener en Pero cuenta. Sí. Francis. Ahora Mira, hay una sí. compañera que está preguntando ahí en el chat que cuáles pruebas se podían utilizar para el informe psicopedagógico, para que se lo digan. Yo, por ejemplo, uso el test de la familia, la figura humana, el Raven y así sucesivamente, pero explíquenlo ustedes mejor. Déjame aclarar porque Me dan, por favor, una pregunta, por favor. Ok, sí, hágala. Sí, haga la pregunta, luego se responden sí. las dos. Gracias. Tengo una inquietud con relación a lo del informe psicopedagógico y escribí porque me interesa que si ustedes pueden dar un taller de las diferentes pruebas que se pueden aplicar en los centros, porque resulta, como yo en mi caso particular, si uno no tiene un dominio así de, ¿cómo le digo?, aplicar una prueba con los resultados que usted esté seguro de que aplicó bien esa prueba y que los resultados, porque entonces de ahí es que como en los centros no podemos dar terapia, como usted decía, profesor, orientadora Juana, no estamos para dar terapia, por eso es que hacemos los referimientos, pero ya que uno va a hacer un referimiento, debería hacerse de la forma más responsable que se pueda, con una justa evaluación con sus resultados, para cuando ese estudiante sea referido, pues uno hacerlo como decía el otro compañero del taller, no sé el nombre. Entonces, por eso era que pedía que por favor, si ustedes pueden dar un taller para aplicar bien esa prueba, que ya uno sabe que uno está empoderado y si hay que hacer un referimiento, pues uno lo hace de la debida forma, así correctamente. Esa es una inquietud que tengo y una preocupación. Si por favor pueden, me gustaría anotarme en el taller. Gracias. Ya tenemos Para una responder ya tenemos una participante. Sí. Para responder un poquito el asunto de las pruebas, nos vamos a ir al capítulo 7 del Código de Ética del CODOPSI. Se me estaba yendo, el Código de Ética del CODOPSI. En el artículo 7, el artículo 32 habla sobre los materiales de evaluación psicológica. Cómo procede con esos materiales,
habla de la administración de esos materiales, de cómo deben adquirirse esos materiales, o sea, todo lo que compete al material psicométrico está en el capítulo 7 del Código de Ética. Específicamente en el capítulo 7, artículo 32, específicamente en este primer artículo, en el 32, tiene 3 categorías, categoría A, categoría B y categoría C. La categoría A dice: las pruebas estructuradas de inteligencia, de intereses y hábito de estudio, entre otras, deben ser aplicadas e interpretadas por los psicólogos, orientadores o técnicos en psicometría. Y da unos ejemplos. Dice, por ejemplo, Hudel, Otis, PIP. Categoría B, las pruebas estructuradas para la evaluación neuropsicológica o de la personalidad, la conducta o el aprendizaje deben ser aplicadas e interpretadas solamente por psicólogos. Ejemplo, la escala de Wechsler, el Bender. Esos son algunos ejemplos que da. El Million Test, 16FP, MMPI, el Johnson. Categoría C, las pruebas proyectivas deben ser aplicadas e interpretadas por psicólogos clínicos. Ejemplos que da DAT, Rorschach, CAT y el pata negra. Esos son algunos ejemplos que da. Deja fuera algunas pruebas proyectivas que la utilizamos mucho los psicólogos escolares, como por ejemplo DFH y familia. No te especifica si, por ejemplo, la familia, que es una prueba proyectiva, pero que te la enseñan en la universidad como dentro del catálogo de pruebas escolares, al igual que el DFH, puede ser aplicada. Habría que investigar más con el CODOPSI, pero básicamente esto es lo que él nos da en el capítulo 7, artículo 32, categoría A, B. En cuanto a las pruebas pedagógicas o psicopedagógicas, tal vez con esta prueba tenemos una situación. Ustedes saben que el modelo el modelo que más se utilizó en República Dominicana cuando a la llegada de la orientación de la psicología es el modelo clínico. El modelo clínico es el modelo que más se utiliza en Estados Unidos. Entonces, generalmente ese modelo clínico, pues lo que nos trae son unas pruebas específicas que a veces pues no te dan como toda esta caracterización de la parte psicopedagógica. Porque ya esta parte psicopedagógica y de toda esta evaluación más amplia del ámbito del psicólogo escolar viene más de la parte europea, específicamente de la parte de España. Entonces, por eso tal vez en las mismas universidades no nos enseñan el manejo de estas pruebas psicopedagógicas. Puede ser que en algunas sí, porque en algunas sí de repente te enseñan el PROLEC o el TALE, que son pruebas psicopedagógicas completas. Entonces, para la parte psicopedagógica están, bueno, como le decía, está el PROLEC, que es la batería de evaluación de los procesos lectores, está el PROES, que es la batería de evaluación de los procesos de escritura, está el TALE, que es el test de análisis de la lectoescritura. O sea, hay una serie de baterías que nos van a ayudar. También se pueden, dentro de la parte psicopedagógica, el RAVEN, que es la matrices progresivas a color para niños, que se puede aplicar en educación primaria. Entonces, ya otras que ustedes conocen, como el Bender, el ABC, que no necesariamente a un niño tú le vas a aplicar toda la batería, todas las pruebas, sino dependiendo de lo que el niño te va a de lo que el niño te arroja. En verdad, cuando tú haces toda la estructuración de la parte familiar, el contexto y toda esa parte, es que entonces tú decides con cuáles pruebas iniciar esa evaluación. Ahora bien, si de repente yo no tengo un PROES, yo no tengo un TALE o no tengo un PROLEC, que son básicamente también un TEDE, que es también de la parte psicopedagógico, entonces esa parte la podemos evaluar con algo que podemos diseñar nosotros mismos, basándonos en la parte curricular, tomando la parte curricular del estudiante y viendo el desempeño curricular y los
indicadores que se esperan para su grado y su edad. Entonces podemos hacer una escala estimativa, una lista de cotejo, podemos aplicar un dictado y toda esa parte que podemos ahí ir aplicando, pues nos van a indicar a nosotros parte de lo que tiene que ver la parte pedagógica del alumno, porque muchas veces podemos aplicar al alumno, por ejemplo, le podemos aplicar al alumno un DFH, un familia, vamos a suponer, el ABC que te dice el grado de madurez, pero así la parte pedagógica como tal te queda como lista y tú dices, bueno, y la lectura cómo está y la escritura cómo es. Entonces, en esa parte, si no tenemos una prueba que nos mida eso, pues entonces, basado en los indicadores de logro que el niño debe tener para su grado y edad, entonces podemos desarrollar un instrumento con una escala estimativa, con una lista de verificación, con una lista de cotejo, que nos ayude a trabajar esa parte pedagógica. Pero si yo sé, por ejemplo, ya la UAS incluye dentro de las pruebas que da, incluye el PROLE, incluye el TALE, a los psicólogos escolares, que son pruebas así psicopedagógicas, y algunas otras universidades que están ya, ¿verdad?, introduciendo esas pruebas psicopedagógicas en todo el catálogo de pruebas que le dan a los estudiantes de psicología. Muy bien, yo creo que ya estamos terminando, pero antes hay una persona que tiene una duda ahí y es bueno aclararla. Ella dice que si por cada sesión hay que hacer un informe. No hay que hacer un informe por cada sesión. O sea, usted hace una evaluación psicopedagógica general con todo el levantamiento de las informaciones, con las observaciones, con el registro anecdótico del maestro, con el cuaderno del alumno, con la entrevista a los padres. Y luego entonces que usted hace todo usted recoge todas esas informaciones, usted, las evaluaciones psicopedagógicas, como ya Valentina le informaba alguna, usted entonces, después de eso, que va a ser un informe psicopedagógico. Ahora bien, si usted va luego de ese informe psicopedagógico, a hacer un programa o un plan de intervención con ese alumno, usted en su registro va escribiendo el avance o el retroceso de ese alumno en la medida en que usted va trabajando de manera particular con él. Pero es solo un informe. Ahora, después que usted realizó las intervenciones o que usted lo envió a un psicólogo y se trabajó con el niño, luego usted, para verificar el avance de ese niño, dentro de unos 4 o 5 meses va a volver otra vez a evaluarlo para ver ya si ese niño ha podido superar esas necesidades que se había detectado. Eso en cuanto al informe psicopedagógico. En cuanto al informe clínico, por ejemplo, hay que entender que la parte del informe es el culmen, o sea, el final de la primera parte del abordaje de un paciente. ¿Por qué? Porque esto recoge toda la recogida de información desde el inicio. O sea, cuando tú ves un paciente por primera vez, tu objetivo es recoger información, ver cuál es el motivo de consulta, hacer una entrevista, hacer las evaluaciones pertinentes. Entonces, cuando ya se ha recogido toda la información, se realiza el informe. Entonces, a partir del informe es que yo voy a crear mi programa de intervención terapéutica. Entonces, yo tengo que crear ese programa que parte de las informaciones recopiladas. Y así, en cada sesión, pues, ya yo tengo un programa establecido de lo que voy a hacer con objetivos terapéuticos definidos, y al final de cada sesión, ahora lo que yo sí voy a llevar es un registro mío, para mí, del trabajo realizado, de las cosas encontradas, porque cada sesión me va a dar a mí una luz para seguir trabajando y para seguir estructurando el programa para la siguiente sesión. Entonces, así sucesivamente es como se hace. No es que cada sesión que tenemos con un paciente hay que entregarle un informe, no. Solamente es al final de la primera parte, que es la recogida y evaluación de la persona. En caso de que requiera evaluación, por ejemplo, de test y pruebas, pero si no, se da un informe sin esta parte.
porque no todos los pacientes se les refieren pruebas, es en caso que lo necesiten. Algo que iba a decir ahorita es que hay que tener ojo con los referimientos. Hay que entender que referir a un niño cuesta dinero y cuesta tiempo. Entonces, si usted no ha hecho un abordaje verdaderamente profundo, donde se detecte que es necesario referir a un niño, no ponga a los padres a gastar dinero y tiempo que posiblemente no tienen, ya que para muchos se le hace muy difícil. Hay que ser consciente en eso. Se le hace muy difícil tener que salir a un hospital, una clínica, buscar un psicólogo, imagínense, un neurólogo, que es mucho más difícil y muchas veces más costoso. Entonces, hay que tener conciencia con esa parte, porque no es fácil ni para nosotros, imagínense para los padres, que tienen muchísimas obligaciones, además de los hijos y todas las cosas que tienen que hacer. Entonces, tengámosle presente en ese sentido. Muy bien. Bueno. Creo que aquí estamos ya pasados de por hora. hoy, estamos pasados de hora hoy. Muy pasado. Sí. Pero muy Pero eso pasado. pero eso significa de que esto ha estado Es que ha bueno. estado bueno el taller. Ha estado bueno el taller. Sí, que no se quieren ir. Es así. Así que Pues nada. muchas gracias. Recordando que el miércoles 25 tenemos un tema muy importante, como lo es el impacto del confinamiento en el sistema familiar. No se lo pierdan, rieguen la voz. Y 27 y 28 de este mismo mes tenemos planificación de la unidad de orientación y psicología. Así que también rieguen la voz a sus compañeros y vamos todos a aprovechar esta valiosa oportunidad que nos regala Dios y Psicovida. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos. Y hasta luego. Síganos en las redes sociales, Así ustedes mismo. saben, Instagram, YouTube y en la página web. Bye bye.